El tema concerniente a la relación y diferencia entre la filosofía y la religión en el pensamiento hegeliano ya ha sido referido en nuestras exposiciones anteriores. Sin embargo, dada la importancia que Hegel le llegó a conferir a este asunto en los últimos años de su profesorado en Berlín, dicho tema requiere ser abordado de manera expresa y particular. Es menester dedicarle, por lo tanto, una sesión especial. No basta la simple afirmación de que la filosofía y la religión tienen en común, para él, la función de ser dos formas distintas de representación de lo absoluto, cuya diferencia principal consiste en la prioridad de la primera sobre la segunda, en virtud de su carácter racional y de su proceder sistemático. Hace falta ahondar en la complejidad de los diversos nexos y puntos de contacto que Hegel plantea y analiza sobre el papel de la filosofía y la religión en varios lugares de su obra, muy en particular en las lecciones sobre la filosofía de la religión que fueron intermitentemente dictadas por él en los años que van de 1821 a 1831. El título de nuestra exposición es Hegel entre la fe y la razón. Comenzamos con un desglose de los puntos que vamos a abordar en ella. Primero, el carácter ontoteológico de la metafísica, la pregunta por el ser como fundamento, la diversidad de designaciones de la noción de fundamento a lo largo de la historia de la filosofía hegeliana después, la ciencia de la lógica como ontoteología, la triplicidad, el ser, el pensamiento y Dios como manifestaciones de lo absoluto, la caracterización hegeliana de lo absoluto como unidad y totalidad del ser, en oposición a la determinación de Dios como ente supremo en la metafísica tradicional. Enseguida, la relación inseparable entre la religión y la filosofía, lo absoluto como el objeto de ambas, su diferencia entre sí, la comprensión como el fundamento del saber filosófico, el sentimiento como la esencia del fervor religioso. Asimismo, la conciencia pensante como el instrumento de la filosofía y la intuición y representación sensible de la religión. Enseguida, la reivindicación de la religión como antecedente de la filosofía, la objeción de Hegel a las impugnaciones de la Ilustración sobre la legitimidad de la aspiración humana a la postulación de Dios como objeto de conocimiento y a la reducción de la función de la filosofía a un saber puramente mundano. La conciliación entre la fe y la razón como tarea necesaria del pensar filosófico, la justificación de la existencia de la religión, su lugar correspondiente en la esfera de la conciencia, el análisis de su contenido racional y de su vínculo indisoluble con el quehacer de la filosofía, la relación y diferencia entre ambas. Después, las lecciones sobre la filosofía de la religión dictadas en sus últimos años en la Universidad de Berlín. La coincidencia de la religión con la filosofía, el culto divino como objeto de la filosofía, las diferencias entre ambas, la representación filosófica de lo absoluto como pensamiento puro, como idea, a diferencia de su representación religiosa, como conciencia inmediata en la que tiene lugar la relación más simple y abstracta entre el espíritu individual subjetivo y el espíritu absoluto, entre lo finito y lo infinito. La fe como sentimiento, como pura certeza subjetiva, que no requiere pruebas, explicaciones ni argumentaciones. Finalmente, la religión cristiana, la representación del espíritu absoluto a través de la mediación de la conciencia humana, el cristianismo como la religión absoluta o religión consumada, cuyo núcleo racional consiste
en la determinación de Dios como espíritu, la superación dialéctica del cristianismo por la filosofía especulativa, la asimilación y conservación de la representación cristiana de Dios en el racionalismo hegeliano. La figura de Dios como razón absoluta. Aquí comienza la exposición. El mejor empiezo que podemos elegir para emprender la exposición y análisis de la concepción hegeliana sobre el vínculo entre la filosofía y la religión no puede ser otro que la dilucidación del carácter ontoteológico del concepto mismo de metafísica. A partir de Aristóteles, la metafísica se concibió como el conocimiento del ente en cuanto ente y del ente en total, pero también como el conocimiento del ente supremo, tomado como el fundamento a partir del cual, por un lado, se determina el ente en cuanto tal, es decir, el ser del ente, y por el otro, la condición de posibilidad de la unidad omniabarcante del ente en su totalidad. No es gratuito que la noción de fundamento, o para decirlo con más precisión, de primer fundamento, fuese para Aristóteles la definición por excelencia de la metafísica como filosofía primera. Ahora bien, no es el momento de detenernos en las diversas acepciones bajo las cuales el ser del ente, en su calidad de fundamento, fue nombrado a lo largo de la historia de la filosofía. Physis, logos, eidos, sustancia, objetividad, subjetividad, concepto, voluntad, voluntad de poder, etc. Será una de las tareas de mayor relevancia la presentación y análisis sobre las reflexiones de Heidegger acerca de la determinación metafísica del ser como fundamento, cuando más adelante nos encarguemos expresamente de este tema en las exposiciones dedicadas a él. Lo que nos interesa por lo pronto es la nominación hegeliana de lo absoluto bajo los términos de concepto, sujeto, razón e idea. El escrito más apropiado para ello es la ciencia de la lógica. Allí se encuentra formulada de manera clara y expresa la identidad del ser y el pensamiento como la razón de ser y justificación de la unidad de la ontología, la lógica y la teología como el núcleo en donde anida para Hegel la vinculación indisoluble de la religión y la filosofía. El párrafo que da perfectamente cuenta de la constitución ontoteológica de la metafísica hegeliana, el cual ya nos es familiar porque fue objeto de análisis en nuestras pláticas anteriores, es el siguiente. El concepto de la ciencia pura y su deducción son presupuestos en el presente tratado, es decir, en la ciencia de la lógica, por cuanto la fenomenología del espíritu no es más que la deducción de este concepto. La ciencia pura contiene el pensamiento en cuanto es también la cosa en sí misma, o bien contiene la cosa en sí en cuanto ésta es también el pensamiento puro. Este pensamiento constituye el contenido de la ciencia pura. En consecuencia, está tan lejos de ser formal y de estar desprovista de la materia necesaria para un conocimiento real y verdadero, que más bien solo su contenido es lo verdadero absoluto, es la verdadera materia, pero una materia cuya forma no es algo exterior, porque dicha materia es más bien el pensamiento puro y por lo tanto la forma absoluta misma. De acuerdo con esto, la lógica tiene que ser concebida como el sistema de la razón pura, como el reino del pensamiento puro. Este reino es la verdad tal y como está en sí por sí sin envoltura. Dicho contenido es la representación de Dios tal y como está en su ser eterno. Hasta aquí estas palabras que corresponden a la introducción escrita por Hegel en La ciencia de la lógica.
Nos encontramos con que la ciencia de la lógica no es lo que comúnmente se entiende por tal, una ciencia ocupada estrictamente del elemento formal del pensar, en completa abstracción de su contenido. Hegel hace hincapié en la inherencia de la forma al contenido. Este es el pensamiento puro, pero el pensamiento puro es la cosa en sí misma, es decir, el ser. Por eso la ciencia de la lógica es un tratado de ontología, cuyo comienzo es el ser en su inmediatez, en su completa vacuidad e indeterminación, en su abstracción pura. Igualmente, el resultado final del tratado sigue siendo el ser, pero el ser representado en la plenitud de su esencia, en su concreción plena y acabada, la idea absoluta. Comienzo y resultado son por lo tanto lo mismo. La diferencia entre ambos estriba únicamente en que al comienzo el ser, que es también el pensamiento puro, es el concepto puesto solamente en sí, como meramente existente. En cambio, en el resultado, el concepto se haya puesto como concepto para sí o concepto consciente. El ser es en todo momento él mismo, tanto en el comienzo como en el fin, así como en el movimiento completo del proceso que va de un extremo al otro. En este amplio sentido, el ser es lo absoluto, la unidad y totalidad de lo existente, cuyo carácter ontológico esencial es la negatividad como la fuente inagotable de donde todo surge y desaparece. Lo absoluto es la totalidad de lo real entendido como proceso infinito. Pero en la cita que acabamos de oír, Hegel termina por agregar que el reino del pensamiento puro, la verdad tal como está en sí, por sí, sin envoltura, es también la representación de Dios tal y como está en su ser eterno. Lo cual indica, asimismo, de manera expresa, el carácter teológico de la ciencia que se ocupa de este objeto. Esto pone de manifiesto que la metafísica hegeliana, fiel a la tradición de la que procede y que tiene su antecedente más remoto en el pensamiento griego, sigue siendo ontoteología. No obstante, lo es en un sentido distinto al de la fuente de donde proviene, pues ya no se trata de la representación de Dios como ente supremo y eterno, trascendente al mundo finito. El absoluto de Hegel ya no tiene un carácter entitativo ni eterno. Si por eternidad se entiende el ser permanente fuera del tiempo, el estático ahora. Tampoco es trascendente en el sentido del más allá suprasensible. En el pensamiento hegeliano nos encontramos con una paradoja. Por un lado, Hegel está dentro de la tradición metafísica. Su interpretación de la historia de la filosofía pone perfectamente en claro la convicción de su pertenencia a ella. Pero esta pertenencia no se debe al hecho simple y superficial de formar parte del enlistado de nombres citados en los catálogos de filosofía en el sentido trivial de quienes se dedicaron al cultivo del mismo tipo de cuestiones y problemas. Tiene una explicación mucho más profunda que proviene de la esencia misma de la filosofía. Para Hegel, la historia de la filosofía está regida por una legalidad interna. La diversidad de los sistemas filosóficos representa los momentos necesarios por los que atraviesa el desarrollo progresivo de la verdad. Se trata de un proceso en el que cada momento emerge como el resultado necesario del camino que conduce a él y al mismo tiempo representa el punto de partida, la preparación de un nuevo despliegue. El argumento que Hegel esgrime para sostener que la historia humana en general no es contingente ni azarosa, porque en un sentido profundo gobierna en ella una causalidad intrínseca necesaria, el devenir de la constitución de la autoconciencia del espíritu universal, es decir, la humanidad en su conjunto, este mismo argumento lo volvemos a hallar en la explicación de la que se sirve Hegel para declarar que en la esfera particular de la historia de la filosofía tiene cumplimiento la evolución del contenido mismo de la filosofía, es decir, su desarrollo en el tiempo.
La historia de la filosofía es el espejo en el que la razón que domina el acontecer humano en su totalidad irradia en su más clara luminosidad y transparencia. Como ya lo planteamos en nuestra plática sobre la concepción hegeliana de la filosofía como ciencia de lo absoluto, la condición de posibilidad para fincar la interpretación de la historia de la filosofía como un proceso unitario y continuo consiste en partir de la tesis de que la verdad, la razón es una, y en consecuencia la filosofía también. Pero para ello es preciso concebir a la razón y a la verdad como algo vivo, en constante evolución, y captar en la diversidad de doctrinas y de su inacabable polémica entre sí los momentos necesarios de su aparición. La historia de la filosofía como el movimiento total del espíritu pensante, regido por una necesidad que emana de su propia naturaleza racional. Esta necesidad concierne tanto a la existencia de una multiplicidad de puntos de vista y posiciones distintas, como al orden en el que figuran a lo largo de su devenir. No se debe a una actitud ególatra de Hegel haber presentado su filosofía como la figura más elevada del pensamiento, en la que están contenidas las filosofías anteriores. Como sabemos, el término alemán Aufhebung da muy bien cuenta de este fenómeno. Negación que conserva lo negado bajo su transformación en una figura superior. Negación de la negación. Hegel explica dialécticamente la historia de la filosofía. Su pensamiento representa la cúspide del proceso. En él resultan superadas todas las unilateralidades anteriores. Subjetivismo, objetivismo, nominalismo, realismo, racionalismo, empirismo. La filosofía convertida en auténtica ciencia, la ciencia de lo absoluto. Esta es su más encarecida conquista, su logro más encumbrado. Pero pertenece a la necesidad misma de la evolución del pensamiento dicha realización. La mejor justicia que se le puede hacer a la tradición es reconocerse deudor de ella. Pero este reconocimiento se cumple con plenitud cuando se concibe y se valora la última etapa como el fruto de todo el esfuerzo anterior, cuando al mismo tiempo que se reconocen las raíces y los antecedentes, se identifica el elemento nuevo y original. Hegel hace ambas cosas al esforzarse por exponer y explicar su propio pensamiento como un producto histórico, cuya comprensión y justificación depende en gran medida de su inserción dentro del todo del desarrollo de la historia de la filosofía. Se trata propiamente de la iniciación de un nuevo trazo del pensar, que al mismo tiempo constituye la continuación de un camino ya transitado. Deudor de la modernidad, Hegel hace suya la exigencia de fundar a la filosofía como ciencia rigurosa. Pero heredero también de la tradición cristiana, asume al mismo tiempo la concepción de la filosofía como conocimiento de lo absoluto. Por eso para Hegel el establecimiento de la filosofía como ciencia representa la realización de la metafísica. Como receptor de la tradición cristiana, había que reivindicar la función de la filosofía en su calidad de saber teológico, poner fin a la idea de que en virtud de las limitaciones insuperables de su condición finita, lo absoluto, por definición infinito y trascendente al mundo, se halla fuera del alcance del conocimiento humano. Por eso la labor de la filosofía no podía quedarse en la realización de una misión estrictamente propedéutica, reducida a una función puramente crítica, a la búsqueda de los alcances y límites del conocimiento y a la delimitación del mundo empírico como su único ámbito de validez. La filosofía no puede renunciar a su aspiración al conocimiento de lo absoluto. En sus conferencias dedicadas a la historia de la filosofía, Hegel escribe: el contenido de la filosofía ha existido antes en la forma de la religión y del mito. Como dice Nicolai Hartmann, en realidad toda la filosofía para Hegel tiene como objeto a Dios,
y por ello la filosofía viene a ser una especie de teología. Pero entonces, así como resulta ser una inconsecuencia negarle a la filosofía el ingreso de Dios en ella, argumentando las limitaciones de la finitud humana, como es el caso de Kant y de Fichte, tampoco es válido reducir el dominio de la religión al puro sentimiento de la fe, al mundo de lo suprasensible, como mero objeto de creencia, que en cuanto tal resulta ser siempre un asunto problemático y discutible a fin de cuentas, a diferencia del mundo empírico tomado como el auténtico objeto real y efectivo del conocimiento de la filosofía y de la ciencia, tal y como se había encargado de señalarlo el pensamiento ilustrado del siglo XVIII. En las lecciones de filosofía de la religión a las que nos hemos referido, Hegel escribe: el interés más inmediato y la importancia de la filosofía de la religión en nuestro tiempo radican en que de nuevo se ha vuelto a tomar en serio este conocimiento, pues la doctrina de que no podemos saber nada acerca de Dios, de que no podemos conocerlo, se ha convertido en nuestro tiempo en una verdad totalmente reconocida, en un asunto concluido. Ya no le causa a nuestra época pesadumbre alguna no saber nada acerca de Dios. Se considera más bien como el punto más elevado el decir que este conocimiento no es siquiera posible. Declaro tal punto de vista y tal resultado como diametralmente opuesto a toda la naturaleza de la religión cristiana. Según ella, debemos conocer a Dios, su naturaleza y su esencia, y considerar este conocimiento como lo más elevado que puede darse. La diferencia entre si esto ocurre a través de la fe, la autoridad, la revelación, o tal como se la denomina a través de la razón, esta diferencia es aquí irrelevante, pues aquí el conocimiento ha liquidado tanto el contenido que proporciona la revelación divina sobre la naturaleza como el contenido racional. Pero aquí es en interés de la racionalidad, como vamos a considerar más concretamente con su sabiduría este punto de vista. Hasta aquí la cita de las lecciones sobre la filosofía de la religión. En esta disertación aflora claramente la actitud crítica que asume Hegel frente a la Ilustración, cuya acabada formulación se remonta hasta la fenomenología del espíritu. No es lícito en nombre de la razón desconocer la importancia de la noción de Dios, hacer a un lado su papel vinculante en el desenvolvimiento de la vida humana. Pero al mismo tiempo no puede dejarse de exaltar la importancia y valor del saber científico como único saber válido y legítimo. Si bien es verdad que es menester marcar las diferencias entre la religión y la filosofía, no se debe, en aras de la pura intelección, devaluar el significado de la fe, como tampoco degradar el dogma, la liturgia y el culto religiosos a formas puramente espurias de la conciencia. Hegel ve la necesidad de conciliar la faceta religiosa del espíritu con el trabajo del concepto del pensar filosófico. Pero tampoco se podía renunciar por entero al ejercicio crítico de la razón que busca en su propio desempeño las bases y fundamentos de su actuación. Así como no es lícita para Hegel la renuncia al llamamiento de la vocación religiosa, tampoco lo es el descuido o la minimización del papel que juega el control y el proceder sistemático del pensar racional. Esta es la razón de su insistencia en buscar a toda costa la armonía entre la religión y la filosofía. Por eso Hegel es heredero tanto de la tradición judeocristiana como de la modernidad impulsora de la razón laica. En la medida en que para Hegel la labor de la filosofía es la reconstitución de lo absoluto como la unidad originaria de donde surgen los opuestos: espíritu-materia, alma-cuerpo, concepto-ser, finitud-infinitud, etc. La contradicción entre las dos formas de tradición que tienen influencia en él también tiene que ser superada. Hegel no podía conformarse con la mera representación de lo absoluto en el plano de la religión y desistir de una vez por todas de su conocimiento en el plano de la filosofía. Era menester conciliar la filosofía de la reflexión de Kant y de Fichte con la filosofía de lo absoluto desarrollada por Schelling. Superar la contraposición entre subjetividad absoluta
y objetividad absoluta. Del lado de Schelling, había que sostener la posibilidad de lo absoluto como objeto de conocimiento, pero también era preciso colocarse en la condición de la conciencia natural y dejar que a través de su propia autocorrección, conducida por el itinerario dialéctico que la constituye en cada una de sus configuraciones, la conciencia alcanzara por sí misma la dimensión del saber absoluto. Ahora bien, este ejercicio de autocorrección entendido como el núcleo esencial de la fenomenología del espíritu, es para Hegel el proceso dialéctico que hace posible la metamorfosis de la sustancia en sujeto. Hegel rompe con la tradición metafísica. Su filosofía de la inmanencia pone fin al viejo dualismo mundo sensible, mundo suprasensible, para reconocer como único plano de trascendencia el devenir histórico. Ya antes de él, Spinoza y Schelling habían sostenido un monismo semejante, pero se trata de formas imperfectas de su formulación, del panteísmo que piensa que Dios está presente en la totalidad infinita de las cosas singulares en su inmediatez. El panteísmo no ve la universalidad como género, es decir, es ciego ante la mediación dialéctica de lo universal con lo singular, que es, para decirlo en las palabras de la fenomenología, lo que hace posible la comprensión del comportamiento de la sustancia como sujeto, o lo que es igual, el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. Por la claridad de su explicación, cito de nueva cuenta las lecciones sobre la filosofía de la religión. Se ha querido denominar panteísmo a esta representación, según la cual es Dios la realidad absoluta. Pero en vez de panteísmo debería ser denominada, más correctamente, representación de la sustancialidad, puesto que inicialmente Dios solo es determinado ahí como sustancia. El sujeto absoluto, el espíritu, permanece también como sustancia, pero no es tan solo sustancia, sino que en sí mismo también está determinado como sujeto. Acerca de esta diferencia, no saben de ordinario nada los que afirman que la filosofía especulativa es panteísmo. Panteísmo en sentido propio significa que todas las cosas, el todo, el universo, este conglomerado de todo lo que existe, que esta finitud de cosas singulares son Dios. Y a la filosofía se le reprocha afirmar que todo es Dios. Todo, es decir, esta diversidad infinita de cosas singulares, no la universalidad que es en y para sí, sino las cosas singulares en su existencia empírica, tal como existen en su inmediatez. También cuando digo género, se trata de una universalidad, pero se trata de una universalidad distinta de cuando digo totalidad. El género es lo universal solo en cuanto compendio de todas las existencias singulares. Lo existente, lo que está en la base, el contenido propio, lo constituyen todas las cosas singulares. Hasta aquí la cita de las lecciones sobre la filosofía de la religión en relación a la noción de panteísmo. Por eso, pese a la coincidencia de Hegel con Schelling, en el sentido de haber sostenido ambos que la misión de la filosofía no podía renunciar al conocimiento de lo absoluto, esto no quería decir que para Hegel habría que hacer caso omiso de los reparos y objeciones de la filosofía crítica, que hacía hincapié en que la trascendencia de lo absoluto a la conciencia finita representaba un obstáculo infranqueable. En todo caso, la solución del problema residía en atender al mismo tiempo a ambas posiciones. Pero esto exigía la modificación tanto de la noción del saber como del concepto del absoluto. Cito a Jan Hippolyte. Hay que adoptar como can y ficte el punto de vista de la conciencia, estudiar el saber propio de esta conciencia que supone la distinción de sujeto y objeto. El saber absoluto no queda abandonado, sino que será el término de un desarrollo propio de la conciencia que aquí se trata de la fenomenología del espíritu, que aquí ocupa el lugar de la filosofía crítica. Pero al regresar al punto de vista de la conciencia,
a una especie de teoría del conocimiento, Hegel no se limita a añadir una propedéutica al saber absoluto de Schelling. Modifica la concepción misma de ese saber y de ese absoluto. Lo absoluto no será ya en su filosofía solamente sustancia, sino también sujeto. No hay manera de superar el espinosismo de Schelling que volver al subjetivismo de Kant y de Fichte. Lo absoluto no estará ya entonces por encima de todo saber, será saber de sí mismo en el saber de la conciencia. El saber fenoménico será el saber progresivo que lo absoluto tiene de sí mismo. La manifestación o el fenómeno que es para la conciencia no serán por lo tanto extraños a la esencia, serán la revelación de ésta. Inversamente, la conciencia del fenómeno se elevará a la conciencia del saber absoluto. Absoluto y reflexión no seguirán separados, sino que la reflexión será un momento del absoluto. Hasta aquí la cita de Hippolyte en su libro Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu. Resumamos brevemente. La filosofía para Hegel es primordialmente la ciencia de lo absoluto, es decir, aquello que la metafísica convirtió de su comienzo en su objeto de estudio, y todo el recorrido histórico sucesivo es la preparación para su verdadera realización. El resultado final, el logro que Hegel estuvo convencido de haber alcanzado, es la consolidación de la metafísica como conocimiento bien fundado. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, he ahí la cuestión fundamental. Pero esta exigencia proviene de la naturaleza misma del objeto de que se trata. Desde esta posición Hegel lanza sus dardos contra Schelling, Jacobi, Schleiermacher y contra todos los puntos de vista que pretenden enarbolar por encima de la razón a la intuición o al sentimiento. Justo porque lo absoluto es concepto, ni el arte ni la religión son la forma adecuada de su expresión. Por el lado del contenido, la religión y la filosofía comparten el mismo objeto, lo absoluto, pero no por el lado de la forma. Ambas se ocupan de Dios, de lo eterno, de la totalidad de lo real. Pero mientras la filosofía es fundamentalmente comprensión, la religión es sentimiento. En la primera es el pensamiento mismo su objeto, el pensamiento que se piensa a sí mismo, la idea absoluta, el concepto puesto como concepto. En la religión, en cambio, la forma de expresión y manifestación de lo absoluto es la representación sensible. La fe religiosa es el sentimiento de la unidad de lo divino y de lo humano, la conciencia de lo divino bajo la forma de la intuición. La filosofía, por el contrario, es la conciencia pensante de su objeto. No debemos, sin embargo, oponer religión y filosofía. Hegel estaba firmemente convencido de que la misión fundamental del pensar de su tiempo era justamente comprender a la religión y explicarla. Y a ello consagró gran parte de su labor, pues la filosofía tiene su antecedente en la religión. En ella han depositado los pueblos su interpretación de la esencia del mundo y de la condición humana. La realidad originaria del espíritu y la complejidad infinita de sus formas de manifestación y desarrollo tienen en la religión su último punto de desenlace, la intuición, el sentimiento, la conciencia de Dios. Cito a Hegel. La realidad originaria del espíritu adopta múltiples formas en su desarrollo, y todas las diferencias de las ciencias, de las artes y de la complejidad infinita de las relaciones humanas que se derivan de ahí, los intereses de su vida política, los usos y costumbres, las actividades y habilidades, los placeres y todo lo que tiene valor y aceptación en nosotros, lo que nos proporciona honor y satisfacción, todo aquello en lo que el hombre busca su destino, su virtud y su felicidad, aquello en lo que su arte y su ciencia encuentran su orgullo y su gloria. Todo esto encuentra su último punto central en la religión, en el solo pensamiento, conciencia, sentimiento de Dios. Es el punto de partida y la meta final de todo. Todo parte y retorna a Él. Él, es decir, Dios, es el elemento animador de todas estas formas de su existencia, el centro sustentador que lo vivifica, analiza, anima y espiritualiza todo. Hasta aquí esta cita de la filosofía de la religión.
La religión es la autoconciencia del espíritu absoluto. Es absurdo creer, por lo tanto, que se trata de una conciencia falsa, que el conocimiento racional se encarga de suprimir. Hegel se opone radicalmente a la idea de que la razón solo puede y debe ocuparse de las cosas finitas, pues la filosofía, como tarea suprema de la razón, tiene por objeto lo absoluto y su renuncia a él equivale para Hegel a la renuncia de la filosofía misma. Esta es ciertamente también sabiduría mundana, pero en el sentido en que lo divino tiene su realización en el mundo. Tan improcedente es el cuestionamiento y la descalificación de la religión a partir de la razón, como falsa la creencia de que la intervención de la razón en los asuntos de la fe acaba por corromper a ésta y destruirla. Ambas posiciones, aunque contrarias entre sí, parten del mismo presupuesto erróneo: el confinamiento del saber humano al mundo finito, la negación del conocimiento de Dios, la imposibilidad de la metafísica. No es gratuito que Hegel se haya referido a la conciliación entre la religión y la filosofía como la exigencia más apremiante de su época. Si hay algún rasgo peculiar del pensamiento hegeliano, este es precisamente la superación de las oposiciones. En ello estriba la tarea que Hegel le confiere a la filosofía de su tiempo. El sistema de la dialéctica especulativa es por eso la construcción de la síntesis última como unidad en donde se resuelven todas las contradicciones. En el entramado de todas ellas, la particular oposición entre la filosofía y la religión, entre la fe y la razón, adquiere para Hegel una importancia decisiva. La filosofía tiene como misión insoslayable resolver esta contradicción, porque es ella a la que le incumbe desentrañar el contenido racional que alberga la religión y explicar el lugar que le corresponde en la esfera de la conciencia. La filosofía tiene que justificar la existencia de la religión, mostrar el vínculo indisoluble con ella y marcar sus diferencias. Por eso las lecciones sobre la filosofía de la religión, dictadas por Hegel los últimos años de su vida, exponen esta labor como la cumbre del pensar reflexivo. La filosofía de la religión como el conocimiento de Dios bajo su forma racional, como conocimiento comprensivo. Dios, lo absoluto, es el objeto de la filosofía, pero lo absoluto entendido como idea, como pensamiento puro. En la religión, en cambio, lo absoluto es intuido, representado sensiblemente. La religión es la conciencia inmediata de lo absoluto. La fe es la certeza subjetiva de Dios. No se trata de una convicción fundada en la razón, sino en el sentimiento. La fe no requiere pruebas, porque consiste en un saber que no apela a ningún fundamento. Cuando creo en Dios, Él está en mi conciencia, pero de tal manera que a pesar de no tener ninguna intuición sensible de Dios, no necesito, sin embargo, de ninguna prueba racional de su existencia. Simplemente estoy convencido de que Dios es, aunque no sepa nada de la naturaleza de su ser. La fe es el saber inmediato de Dios. Su fundamento subjetivo es el sentimiento. Pero debe reconocerse también en ella el fundamento objetivo, el convencimiento de que Dios no es solo una representación nuestra, sino la revelación y su testimonio en nosotros. Solo por la intervención de este elemento objetivo, la fe constituye una forma de saber. El conocimiento de Dios en general, la pura certeza de su existencia, sin explicaciones ni argumentaciones. Solo rige en ella la inmediatez del sentimiento. Tal inmediatez es la relación más simple y abstracta entre el espíritu individual, subjetivo, y el espíritu absoluto. Por eso dice Hegel que la religión es la forma elemental de la verdad para todos los hombres, y en ello consiste su necesidad. Hegel sostiene que la filosofía de la época moderna se halla indisolublemente ligada a la religión, en la medida misma en que esta filosofía surge dentro del mundo cristiano. La religión cristiana es el testimonio del espíritu absoluto, a través de la mediación de la conciencia humana. El espíritu absoluto es inmanente al espíritu subjetivo. He aquí, dice Hegel, la determinación fundamental del cristianismo: la encarnación de Dios en el hombre, la conciliación entre lo finito y lo infinito. Hegel estaba convencido del núcleo racional de la religión cristiana,
cuya más clara evidencia radica en la propia determinación de Dios como espíritu. En el cristianismo, al que Hegel domina religión absoluta o religión consumada, por fin el espíritu ha alcanzado su propio concepto, el saber de sí mismo, y al unísono la conciencia humana finita ha podido arribar al verdadero conocimiento de Dios. Cito a Hegel: la religión consumada es aquella en donde la idea absoluta, Dios en cuanto espíritu, según su verdad y su carácter manifiesto, constituye el objeto de la conciencia. Las religiones anteriores, en las que la determinabilidad del concepto es más pequeña, más abstracta y defectuosa, son religiones determinadas que constituyen etapas de transición del concepto de religión hacia su acabamiento. Esta religión revelada es pues la cristiana. La religión cristiana se nos mostrará como la religión absoluta. En ella lo que constituía primeramente el concepto de religión se ha convertido en su contenido. Posee este contenido de un modo religioso, es decir, bajo la forma de la representación. Es preciso distinguir bien representación y pensamiento comprensivo. La religión es para la conciencia general del espíritu, y así, solo en esta conciencia, el espíritu es objeto de la conciencia sensible, representativa. Tan solo en la filosofía se encuentra como concepto, solo ella se mueve bajo la forma del pensamiento. Hasta aquí la cita. Por eso es menester llevar al terreno del concepto el contenido especulativo que el cristianismo toma por objeto en la figura de lo absoluto concebido como espíritu, sirviéndose todavía del símbolo y la representación sensible. Es forzosa la representación pensante de lo absoluto como idea, la significación de Dios como el orden lógico del universo. Hegel no tuvo reparos en colocar a la filosofía por encima de la religión, pero sin dejar de reconocer el valor intrínseco de la religión en cuanto tal, puesto que es ella la que prepara y anticipa lo que la filosofía habrá de asumir como auténtico saber verdadero. La filosofía especulativa es así la superación del cristianismo. Mas de nueva cuenta, lo que se halla en juego es una superación dialéctica, que no anula el contenido que niega, sino que lo conserva y mantiene en una nueva figura más elevada. Históricamente hablando, se trata de un proceso en donde podemos destacar estos tres momentos. Primero, la aparición de la filosofía en el mismo ámbito de la religión y en estricta relación con ella. La cultura griega, el espíritu ético. En segundo lugar, la oposición entre religión y filosofía, la emancipación de ésta respecto de todo principio de autoridad, el surgimiento del mundo moderno, particularmente el mundo ilustrado. Y en tercer lugar, la conciliación entre ambas, la tarea que le está reservada al pensar especulativo, cuya función principal es precisamente resolver esta oposición y mostrar la razón de ser de la religión en cuanto tal. La filosofía tiene que comprender conceptualmente a la religión. Dentro de esta comprensión brota en primer término la necesidad espiritual de la religión y su significado como manifestación de la autoconciencia del espíritu. La filosofía debe resolver la contradicción entre la fe y la razón, explicar el lugar que le corresponde a la religión en la esfera de la conciencia y mostrar su contenido racional inmanente. El núcleo esencial del cristianismo es la conciencia de la unidad inmediata de lo finito y lo infinito. No obstante, se trata todavía de una forma de conciencia desventurada, que pese a todo continúa representándose a Dios como algo externo y trascendente al hombre. No se puede negar que la religión cristiana es portadora de un conocimiento divino, pero este se reduce a un saber incompleto que se atiene estrictamente a afirmar la existencia de Dios y su simple determinación como espíritu sin penetrar más allá en el enigma de su esencia. Por eso es indispensable el tránsito de la religión a la filosofía, la concepción de lo absoluto como idea, la posición del concepto como concepto. La idea tiene solamente en el elemento del pensar su forma absolutamente digna, su único elemento adecuado y propio. No hay en consecuencia ninguna contradicción interna en el pensamiento hegeliano.
El racionalismo de Hegel no se contrapone a su fervor religioso, pues si bien es cierto que la religión cristiana no puede por sí misma suministrar un cabal conocimiento de la esencia de lo absoluto, es sin embargo el terreno donde nace y se desarrolla el filosofar moderno, cuya culminación, el pensamiento especulativo, constituye la auténtica realización de la metafísica. Religión y filosofía no son, por lo tanto, conceptos excluyentes. No obstante, no se debe confiar a la conciencia religiosa, a la intuición y al sentimiento, el conocimiento de lo absoluto. Pues como lo habrá de decir expresamente Hegel en el prólogo a la fenomenología, lo absoluto es concepto y por lo mismo la genuina y única figura en que existe la verdad no puede ser otra sino el sistema científico de ella. La explicación y justificación de esta exigencia tiene lugar solo a raíz de la exposición de la filosofía misma. Hasta aquí esta plática sobre la relación entre la fe y la razón en el pensamiento hegeliano. Muchas gracias.